Ya está todo. Vamos a ver. Buen Dios y Padre nuestro, Señor, gracias te damos, amantísimo Dios, por el gran privilegio, el gran honor de estar aquí reunidos, Señor, ante ti, reunidos ante tu presencia, Señor, para venir a estudiar tu bendita palabra, venir a comprender más de ti, Señor. Ábrenos el entendimiento, Señor. Permítenos, Señor, aquilatar esta palabra. Permite que esta palabra entre en lo más profundo de nuestro corazón como espada de dos filos, Señor, y que penetre nuestros pensamientos, los discierna, Señor, los cambie, los transforme. Que esta palabra, Señor, dada al día de hoy, nos traiga consuelo, alivio, esperanza, Señor, para saber que tú estás, Señor, al mando de todo. Ayúdanos, Padre, a darla, Señor, danos la sabiduría, danos la sapiencia, Señor, danos el lenguaje, Señor, danos la flexibilidad, Señor, para que este mensaje, Señor, lo podamos discernir todo, Señor, y sea de grande bendición. Padre, dependemos de ti en todo, Señor, a ti sea dada la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues, Apocalipsis, ¿verdad? 4.1, seguimos ahí, vamos a seguir viendo lo del 4.1. Sí. ¿Lo vemos? ¿Ya están todos en Apocalipsis 4.1? ¿Ya? ¿Todos? Ok, dice: Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Después de estas, ¿verdad? Entonces la clase pasada rápidamente vimos, ¿verdad?, que las cosas después de estas se refiere, ¿verdad?, al día de Jehová o día de Yahweh, ¿verdad? Y que es un tiempo muy específico ¿para quién? Para el pueblo de Israel. Sí, es un tiempo de especial para el pueblo de Israel, muy especial para ellos. Los gentiles van a tener opción a través de los judíos de recibir el evangelio, de recibir no tanto el evangelio, las buenas nuevas del reino mesiánico que se va a establecer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la iglesia, como decimos, ya no va a estar. Es un tiempo exclusivo para Israel. Vimos texto donde inclusive Dios, ¿verdad?, decía en Jeremías: si faltaren las leyes del cielo, si faltare la noche y el día, yo faltaré mi palabra con el pueblo de Israel, ¿verdad? El pueblo de Israel dejará de ser mi pueblo en ese momento. ¿Cuándo ha faltado alguna de esas leyes? Hasta ahorita no, ¿verdad? No hemos visto que nunca llegue una noche, ni que nunca llegue una tarde. Entonces las leyes siguen establecidas, Dios sigue manteniendo su promesa con el pueblo. Y vamos a seguir viendo algunas citas, por ejemplo, Zacarías capítulo 13, versículo 6. Zacarías capítulo 13, versículo 6. Es Ol, ¿verdad? Es Ol. Y otro que me busque, ¿cómo vamos a ir? ¿Primero acá? ¿Sí? Sí. Sí. Y entonces el siguiente es Zacarías 12, 10. Entonces, Erika buscaría Zacarías 13:6. 13:6, ya. Y empezamos con Erika entonces. Y la amiga, ¿cómo te llamas, mijo? Perdón. Dalma. Dalma buscaría Zacarías capítulo 12, versículo 10. ¿Ya leo? Sí, por favor. Y le preguntarán: ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá: con ellas fui herido en casa de mis amigos. Amén, ¿verdad? ¿Qué heridas son estas en tus manos? Y él les responderá: con ellas fui herida en casa de mis amigos. Esta cita de Zacarías se está refiriendo a la segunda venida del Señor Jesucristo, cuando Él ponga sus pies sobre la tierra y haya destruido a las naciones que vinieron contra Israel a destruirlo, ¿verdad? Él se presentará, entonces en ese momento Israel le verá las heridas en sus manos y entenderá que es su Mesías que estaban esperando, pero le dirán: ¿y esas heridas quién te las hizo? Fui herido en casa de mis amigos, ¿verdad? Lógicamente en esto, porque como les he dicho, algunos argumentan que la iglesia pasó a ser ahora el Israel y que todos los eventos concernientes a la segunda venida de Cristo se refieren a la iglesia, pero la iglesia, no es posible que la iglesia le pregunte: ¿quién te hizo esas heridas? Porque la iglesia sabe quién le hizo esas heridas, sabe que tiene esas heridas, porque tenemos el Nuevo Testamento escrito.
Nosotros sabemos que Cristo fue crucificado, ¿verdad? Por la presión de los religiosos judíos, ¿verdad? Y crucificado por los romanos. Entonces sabremos exactamente quién. Y por eso Jesús le responde: fui herido en casa de mis amigos. O sea, ustedes me hirieron. ¿Sí? Entonces, claramente se está especificando que Cristo viene por Israel. Su segunda venida específica es por Israel. La iglesia ya fue quitada en ese tiempo. Zacarías 12:10, por favor. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén y espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron y lloraron como llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el prójimo. ¿Verdad? El primogénito. No. Perfecto. Ok, ¿verdad? Dice: y derramaré sobre la casa de quién? De David. ¿Por qué dice sobre la casa de David? Está hablando de Israel. ¿Sí? Y sobre los habitantes de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración. Fíjense, otra vez, aquí hay dos cosas que vamos a ver. Primero vamos a ver la cuestión que nos interesa, la segunda venida. Dice: y me mirarán a mí, a quien traspasaron. Pueblo judío otra vez. ¿Quién fue el que dijo crucifíquenlo? Pueblo judío. Es el actor intelectual. El actor material son los romanos, pero el actor intelectual son los judíos. Por eso dice el Señor: mirarán a mí, a quien traspasaron. ¿Verdad? El pueblo de Israel lo verá y llorarán como lloran por causa del unigénito, como si el unigénito se les muriera. ¿Verdad? Como si tu primer hijo que tuviste, ¡pum!, de repente se muriera. Ese lloro, dice, así llorará el pueblo de Israel, ¿verdad? Y se afligirán en grande manera. Entonces nosotros podemos ver que aquí el Señor está diciendo claramente que viene por Israel. Él viene por eso. Segundo, Israel se va a convertir al Señor. ¿Por qué? Igual que la salvación, ¿quién tiene que obrar primero para salvación? Dios. Por gracia. Así es. Y aquí en Israel es lo mismo. Fijémonos lo que dice. Dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y luego, ¿qué pasará de que Él derrame eso? ¿Qué pasará? Dice: y me mirarán a mí. Dios tiene que obrar primero en el corazón. Dios va a obrar en el corazón de piedra de los judíos, así como obró en nuestro corazón de piedra para que pudiéramos venir a Cristo. Él va a obrar en el corazón de piedra de los judíos. ¿No? Así es. Y entonces los judíos van a poder ver la realidad y van a poder entender que Jesús es el Mesías que estaban esperando. ¿Verdad? Por eso dice: me mirarán a mí, a quien traspasaron. Entonces Él viene por su pueblo, ¿verdad? Él viene por su iglesia. Jeremías capítulo 3, ¿quién sigue? Jeremías capítulo 30, Lili. Jeremías capítulo 30, versículos 7 al 9. De ahí. Ol. Sí, Ol. ¿Jeremías qué? 30. Del 7 al 9. No encuentro, pero Dios. Ya no encontré. Cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. En aquel día dice Jehová de los ejércitos: yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyundas y extranjeros. No los volveremos más a poner en servidumbre, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo los levantaré. A quien yo le levantaré, ¿verdad? Y dice: ¡ay! ¡Cuán grande es aquel día! No sé cómo lo ve Jeremías. ¡Ay! ¡Cuán grande es aquel día! No hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, ¿verdad? Sí, el sitio de Babilonia, cuando Babilonia sitió a Jerusalén, fue difícil. Cuando los asirios lo sitiaron, cuando ¿verdad? Todos los que han sitiado a Israel, ha sido difícil. Aquí el profeta Jeremías dice: ese día será mucho peor. ¡Ay! De aquel día, ¿verdad? Un tiempo de angustia, ¿para quién? Jacob. Para Jacob. ¿Quién es Jacob?
el padre de Israel, ¿verdad? El padre de las 12 tribus de Israel. ¿Sí? Tiempo de angustia, cuando la Biblia se refiere a Jacob después de Génesis, se refiere al pueblo de Israel. Entonces se está refiriendo aquí que será un tiempo exclusivo ¿para quién? Para Israel. Pero de él será librado, ¿verdad? Y otra vez dice, en aquel día dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré el yugo de su cerviz, o sea, el yugo de su cuello, y romperé sus coyundas, y los extranjeros, o sea, los gentiles, no volverán a someterlo a servidumbre. Ahí no puede estar hablando de la iglesia. Ahí está hablando de Israel. Llegará un tiempo donde las naciones gentiles ya no podrán dominar a Israel como lo han venido haciendo. ¿Sí? Va a cambiar. Dios va a establecer su reino mesiánico allí en Israel, ¿verdad? Y vendrá el Mesías a reinar. Por eso dice que Él les dará a David su rey, o sea, al Mesías. ¿Sí? No puede referirse. Daniel capítulo 12, versículo 1. Daniel 12:1. Gracias. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de padre de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Fíjense, va. En aquel tiempo se levantará Miguel. ¿Quién es Miguel? El arcángel Miguel. El arcángel Miguel es un comandante de los ángeles, podríamos decirlo así, ¿verdad? Y él está, podríamos decirlo, específico para pelear por Israel. Por eso dice el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, o sea, de Israel. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Imagínense ese tiempo de angustia para el pueblo de Israel, tremendo, que también afectará a las naciones gentiles. Será un tiempo muy difícil, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Ojo, todos los que ¿qué? Dice Ayana. Bueno, todos los que se hallen escritos en el libro. En el libro. Ojo, nosotros fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo para salvación. Por eso cuando David, ¿verdad?, escribe en el Salmo, dice, mi embrión vieron tus ojos. Y en mí se cumplieron todas aquellas cosas que estaban escritas en tu libro, antes de que él naciera. Entonces, todos que vienen a salvación, Dios ha destinado para salvación desde antes de la fundación del mundo y ha escrito para que entendamos. No es que haya un libro en el cielo y ahí está escribiendo el Señor. De Él nos lo plasma así para que podamos entenderlo. Desde la eternidad Dios nos escogió para salvación. Pero así como escogió a gentiles para salvación, así ahora que regrese a tratar a su pueblo, Él desde antes de la fundación del mundo determinó a unos judíos para salvación. ¿Sí? No a todos. ¿Sí? Además, si hilamos estas profecías con las que ya hemos visto, ¿verdad?, veremos que hay un tiempo, que el tiempo específico de aflicción será para Israel, aunque afectará, como les dije, a las naciones gentiles. Pero ese tiempo es un trato especial de Dios con el pueblo de Israel. ¿Sí? Además, Dios pisará literalmente el monte de los olivos. Jesucristo será ese quien lo pise. Zacarías 14, versículo 1. Bueno, este sí está largo, 1 al 7. 2 antes de Mateo. 14, 1 al 7. 1 al 7. He aquí, ¿lo leo? No, es que va así, va por orden. Ah, perdón, Sí, ahora sí. ya se me ordenó. He aquí el día de Jehová viene y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén y la ciudad será
tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur, y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscuridad, ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Amén, ¿verdad? Fíjense, esa profecía donde dice que literalmente Dios pisará el monte, ¿verdad? Y el monte se partirá en 4. Así, mitad hacia acá y la mitad que se abrió, las otras 2 para allá y las otras 2 para acá, ¿verdad? Entonces, dice literalmente será un suceso tremendo, habrá un terremoto fuerte, ¿verdad? Tan solo con que Dios pise el monte, ¿verdad? Pero ¿quién es realmente el que pisa ese monte? Jesús. Mateo 25, 31. Uh-huh. 25. ¿Qué? 25, 31. 25, 31. 25, 31. Dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Ahí está hablando de la aflicción. El capítulo 24 habla de la aflicción sobre el pueblo de Israel. El capítulo 25 ya está hablando de su venida. Ahora, Mateo capítulo 13, versículos 24 al 26. Mateo capítulo 13, versículos 24 al 26. Les refirió otra parábola diciendo. Mateo 13, 24. Mateo 13, 24, ¿sí? No dicen aquellos días después de aquella tribulación. Marcos, perdón. Ay, perdón, me equivoqué. Es Marcos. Marcos, perdón. 13, 24 al 26. Quería ver si estaban así, se sabían buscar, y entonces para hacerlos buscar mejor. Era una prueba. Era una prueba, era ensayo, a ver si. Estaban atentos. Marcos 13. 13, 24 al 26. 24. Pero en aquellos días después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Entonces, ya vieron, ¿verdad? El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. ¿Qué leímos en Zacarías? ¿Cómo será el día? Oscuro, ¿no? Oscuro. Y aquí dice el Señor, no dará su resplandor, ¿verdad? El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. ¿Qué será? Habrá oscuridad, las estrellas del cielo también. Entonces, ¿qué habrá? Oscuridad. Entonces verán al Hijo del Hombre. Y allá dice, entonces Jehová, Jesucristo es la deidad de Cristo, ¿verdad? Posicionándose sobre ese lugar, viniendo en las nubes con gran poder y gloria. ¿Sí? El apóstol Pablo lo dice también en Primera de Tesalonicenses 3:13. Sí, Primera de Tesalonicenses 3:13.
Primera de Tesalonicenses 3, 13. 13. Lili, por lo mientras búscame Primera Tesalonicenses 4, 15 al 18. Tú, Hachi. ¿Cuál? ¿Esa? Primera Tesalonicenses. Aquí está. 4. Primera Tesalonicenses, ¿cuál? 3.13 ella, 3.13 y Lili, que es la que sigue, ¿verdad? Ah, Hashi. Primera de Tesalonicenses 4, 15 al 18. Pero capítulo... 4. Primera de Tesalonicenses Para 3.13. que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo por todos sus santos. Sí, ¿verdad? Que dice para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos, ¿va? Ahora Primera de Tesalonicenses 4, 15 al 18, Hashi. ¿No la tiene Lili? ¿No hay red? ¿Lo tienes tú, Isa? Gracias, Lili. Primera de Tesalonicenses 4, 15 al 18. Por lo cual os decimos estos en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a lo que los durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos de los otros con estas palabras. Amén, ¿verdad? Ese es el rapto, ¿verdad? Ese es el rapto. Ese es el rapto. Y ese viene, claramente la escritura viene por su iglesia. Y cuando el Señor dice en su segunda venida, Él viene por su pueblo. En su segunda viene por su pueblo. La segunda venida no es el rapto. La segunda venida, Él no viene aquí a la tierra. Él solo desciende a las nubes y nos dice, suban acá. Primero los muertos y luego los que estén en vida, ¿verdad? Luego de ahí se desata el tiempo de angustia, ¿verdad? El tiempo de la gran tribulación denominado en la Biblia. Y al final de esos 7 años de gran tribulación viene Cristo ahora sí por segunda vez a pisar la tierra y a establecer su reino milenial, ¿verdad? Bueno, ahí acabamos ya el versículo 1, Apocalipsis capítulo 4, versículos 2 y 3. Y al instante yo estaba en el espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arcoíris semejante en aspecto a la esmeralda. Dice, una voz que dijo, sube acá y te mostraré las cosas que han de suceder de estas. ¿Qué dice? Inmediatamente. Yo les decía, será así. No habrá tiempo. En el rapto, en el arrebatamiento de la iglesia, no habrá tiempo para arrepentimiento. Será esa voz, sube acá, ¡puf! Adiós. Al instante estamos allá con el Señor. No habrá instante, no habrá nada que nos pueda, ¿verdad?, alertar. Nada más vendrá de repente esa voz, esa trompeta que sonará, ¿verdad?, diciendo, sube acá, y en ese momento, ¡fu! Los muertos y luego nosotros, ¡fuck! Pero en una fracción de así. Inmediatamente, dice Juan, estuve en espíritu, ¿verdad? La traducción literal sería así, en espíritu.
¿verdad? Algunos aquí dicen que en espíritu se refiere al Espíritu Santo, otros que en espíritu se refiere que Juan se trasladó en el espíritu hacia allá arriba. La verdad yo no le veo la mayor complejidad en las cosas, porque nadie puede desplegarse o ¿cómo se llama? O subir en el espíritu al tercer cielo si no obra el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces cualquiera de las dos es una traducción totalmente correcta, porque el griego pneuma se utiliza para los dos, tanto para el espíritu del hombre como para el Espíritu Santo. Entonces el griego no varía. Esa es la cuestión por la que algunos divagan en esa parte, pero como les digo, no le veo mayor problema. No puede haber arrebatamiento si el poder del Espíritu Santo no obra en nosotros. No nos podríamos ir. Así como en la resurrección de Cristo de los muertos tuvo que obrar la Trinidad, así en el arrebatamiento obrará la Trinidad también en nosotros. Porque a Cristo, por eso dice Cristo que el Padre lo iba a levantar de los muertos. Luego Él dice que por su propio poder Él se iba a levantar de los muertos. Y luego dice que por el Espíritu Santo Él iba a levantarse de los muertos. No está habiendo ninguna contradicción. Todo el sustento del universo, todos los milagros, todo lo que sucede es una obra de la Trinidad. Todo, absolutamente todo es obra de la Trinidad. ¿Sí? Nada se puede hacer si la Trinidad no actúa en esa parte. Por eso Jesús también dijo: yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, ¿verdad? Hablando del Espíritu Santo. Y eso lo vamos a ver ahorita, ¿verdad? Dice, ¿cómo dice? E inmediatamente estuve en espíritu, como en Apocalipsis 1.10. A ver, vean Apocalipsis 1.10. 1.10. Yo estaba en el espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¿Verdad? Cuando empieza la revelación del Apocalipsis, igual. Y es la obra del Espíritu Santo que capacita a los profetas para estar en esa parte, a los profetas del Antiguo Testamento, y capacitó a Juan para recibir esa revelación. ¿Sí? Por eso Ezequiel, el profeta Ezequiel, capítulo 1, versículo 1, vean cómo, por favor, Ezequiel capítulo 1, versículo 1, y luego el 3, versículo 3, o sea, Ezequiel 1 y 3. 3, 1. Ezequiel 1.1 y 1.3. Ezequiel 1 y 1, 3. Y 1.3. Ezequiel 1.1. Uno. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. ¿Verdad? Y el 3, el versículo 3, el versículo 2. Vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Busí, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. ¿Verdad? Ahí está. Vino sobre él la mano de ¿quién? De Jehová. De Jehová. La mano de Jehová también representa al Espíritu Santo. Entonces nada más que aquí dice, ¿verdad? Vino sobre él la mano de Jehová. Ambos fueron capacitados para ver esta visión que la vamos a ir analizando, y es la visión estridente del trono de Dios, ¿verdad? Que es algo maravilloso. Isaías capítulo 1, versículo 1. Isaías es antiguo. Sí. Está antes de Ezequiel. Isaías 1:1. Dice: visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Isaías está abarcando la visión, en esa temporada, desde el rey de Usías, el rey Jotam, el rey Acaz y el rey Ezequías, es todo el libro de Isaías, todas las visiones que recibió Isaías, dentro de ellas las visiones también, ¿verdad?, de ver el trono sublime de Dios en el capítulo 6. Ezequiel 11, 24 al 25. Ezequiel 11, 24 y 25.
¿Qué? ¿Me estás hablando de mí? Ujú. 24. 24, Al 27. Luego me levantó el Espíritu y volvió a llevar en visión del Espíritu de Dios a la tierra de los caldeos, a los cautivos, y se fue de mí la visión que había visto. Y hablé a los cautivos todas las cosas que Jehová me había mostrado. Amén, ¿verdad? Entonces, ¿quién lo levantó? El Espíritu. Y me volvió a llevar en visiones el Espíritu de Dios, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo capacitaba a los profetas para ver esas visiones. Cuando vamos a examinar más adelante bien estos versículos, Ezequiel vio una visión muy idéntica a la visión que ve Juan. ¿Sí? Pero sigamos. Pablo tuvo algo similar. Pablo también fue llevado, ¿verdad? Segunda de Corintios 12, 1 al 4, fue arrebatado, ¿verdad? Segunda de Corintios capítulo 12, versículos 1 al 4. Uno a 4. Segunda de Corintios 12, del 1 al 4. Ciertamente no me conviene glorificarme, pero vendré a la visión y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años sin el cuerpo. No lo sé si fuera del cuerpo, no sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al hombre, sí en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables y no le es dado al hombre expresar. Que no le es dado al hombre expresar, ¿verdad? Fíjense, que fue arrebatado, dice Pablo. Pablo estaba hablando de su experiencia. Conozco a un hombre, ¿verdad?, que fue arrebatado hasta el tercer cielo, hasta el mismo trono de Dios, ¿verdad? ¿Y qué dice? Que le dieron palabras que ¿qué? Inefables, que no les dado al hombre expresarlas. Es algo tan maravilloso estar en la presencia de Dios, algo tan glorioso estar ahí, ¿verdad? Que dice Pablo, no puedo expresarlo con palabras, lo que hay, ¿verdad? No existe una palabra, es algo maravilloso, hermoso. El apóstol Pablo no entendía cómo había sido arrebatado. Él dice, si dentro del cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Lo que sé es que sí estaba allá, eso sí lo sé, ¿verdad? Ese es el estado en el espíritu, en que decía Juan, en espíritu, ¿verdad? Esa capacitación que Dios da, ¿verdad? Y a continuación Juan, al ser levantado y entrar en esa puerta, ¿qué ve Juan? Cuando entra, ¿qué ve? En Apocalipsis. Ve a Jesucristo, ¿no? No. ¿Qué ve? Dice, vi un trono. Ajá. Vi un trono. Y ese trono era tan impresionante, tan maravilloso, que Juan solo lo describe cómo lo veía. Y decía, vi a alguien sentado en ese trono, pero no lo describe. Ojo, no lo describe porque no lo puede ver. Ese que está sentado en el trono es Dios el Padre, porque Jesucristo viene hasta el capítulo 5 como el Cordero inmolado. Entonces, quien está sentado en ese trono es Dios el Padre. Y el trono entonces que estaba viendo Juan es significado de la autoridad, soberanía, dominio y poder universal de Dios. Fíjense, vamos a Primera de Reyes capítulo 22, versículo 19. Primera de Reyes 22, 19.
22:19. ¿Ya está aquí? ¿Ya? Ya. Entonces él dijo, oye, pues la palabra de Jehová, yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. ¿Verdad? Y si siguiéramos leyendo, bueno, ya entramos en otra cuestión. Pero esta visión que ve, ¿verdad? El profeta dice, yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Ya estaba poniéndolo al revés, pero es como ustedes me están viendo de frente, pues por eso. Entonces, a su derecha y a su izquierda, ¿verdad? Estaba reunido todo el ejército y Dios sentado en su trono. Fíjense, Daniel, ¿quién sigue? Daniel, capítulo 4, versículo 34 al 35. Daniel 4, 34 y 35. Daniel 4, 34 y 35. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcancé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué hace? ¿Quién se va? Hay Nabucodonosor, un rey que dominaba un imperio totalmente, el imperio babilónico. El máximo apogeo del imperio babilónico estuvo cuando Nabucodonosor estuvo al frente. Un rey que tenía todo el dominio de las naciones, ¿verdad? Estaban en su poder. Y Dios lo humilla y Nabucodonosor reconoce que dice que él hace según su voluntad. ¿En dónde? En el ejército del cielo, o sea, en los ángeles, y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? A ese que está sentado ahí en el trono, que Juan no lo alcanza a ver porque dice la palabra de Dios que Dios habita en luz inaccesible. Por eso Jesús dijo, al Padre nadie lo puede ver, porque Dios habita en luz inaccesible. Dios el Padre habita en luz inaccesible. Nadie ha visto jamás al Padre en su viva esencia, porque Dios mismo, cuando a Moisés le dice, revélame tu gloria, muéstrame, o sea, quiero verte, y dice, no hay quien me vea y viva. No hay quien me vea y viva. Es tan grande la santidad de Dios, que lo vamos a ver, que aun los mismos ángeles respetan esa santidad de Dios. Aun siendo seres sin pecado, respetan esa santidad de Dios. Y lo vamos a ir viendo. Una pregunta ahí. Sí. ¿Algún día lo veremos? ¿O no? ¿Permitirá que lo veamos? Yo creo que no. Yo creo que al que vamos a estar viendo constantemente es a Cristo. Porque dice que Dios será el sol, pero Cristo será la lumbrera para nosotros en la Nueva Jerusalén. O sea, el sol, así como el sol no lo puedes ver directo porque te lastima los ojos, necesitas quizá ver la luna, que es la que sí puedes ver total y enteramente, pero el sol no. Entonces es lo que dice que en la Nueva Jerusalén, cuando se han destruido todos los cielos que vemos ahorita y la tierra y todo, y se vuelva a formar cielos nuevos y tierra nueva, ¿verdad? Dice, descenderá la Nueva Jerusalén y ahora Dios será nuestro sol y Cristo nuestra lumbrera. Dice, porque ya no habrá más astros. Ahora el resplandor de la gloria de Dios, como el sol, será Dios mismo, esa luz, y Cristo la lumbrera. Entonces Dios es un ser infinito en todo el sentido de la palabra, infinito en poder, infinito en gloria, infinito en santidad, infinito en justicia. Dios es un ser que nuestra mente no alcanza a comprender, no alcanza a entender. Es un Dios que no tiene límites, y lo vamos a ir viendo, ¿verdad? En los momentos de mayor conflicto, generalmente en la historia, Dios aparece siempre en visión en su trono. A los profetas.
en los momentos de mayor conflicto, Dios aparece en esa visión, ¿verdad? Cuando el caso de Isaías, en Isaías capítulo 6, versículo 1, que dice, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, ¿verdad? Pero antes dice, cuando murió el rey Usías, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. ¿Quién era ese rey Usías? ¿Por qué hay un suceso impactante que después de la muerte de este rey, ¿verdad? El Señor se le aparece a Usías sentado sobre su trono y diciéndole a Isaías, no importa que el rey haya muerto, yo sigo en el trono. El rey Usías había ocupado el trono cuando Israel traía varias debilidades, varios problemas, inclusive en el culto a Dios tenía mucha apostasía. Militarmente no era ya una potencia Israel. Llega el rey Usías al trono y empieza a levantar el nivel político, económico, militar del pueblo de Israel, llevándolo a tener paz en todos los alrededores. Usías era un rey muy inteligente, mandó a hacer artefactos de guerra que no habían sido diseñados en ese entonces. Se cree que fue un precursor de una especie de ballesta que disparaba varias flechas al mismo tiempo. Y mandó a amurallar las ciudades y mandó a ponerles en todas ellas como tipo ballestas y lanzar piedras y todo. O sea, y dio un super ejército bien armado, una potencia en ese entonces. ¿Y qué pasó? Que en automático Israel tuvo paz en todo alrededor cuando este rey se establece y empieza. Porque este rey buscó a Dios en un inicio. Buscó a Dios fuertemente, ¿verdad? Y Dios le dio paz sobre sus enemigos. ¿Y qué pasó? También trajo un cierto avivamiento, cierto, entre comillas, porque en la realidad para el pueblo fue aparente su regreso a Dios. Pero nadie podía adorar que no fuera Dios. Era un decreto del rey, y hay de aquel que lo desobedeciera. Entonces se había establecido, ¿verdad?, un estatus normal. Entonces los fieles de Dios veían a Usías, ¿verdad?, como alguien de Dios que había calmado todo y que ahora había paz en Israel, y de repente se muere ese rey. ¿Cuál es la preocupación de gente como Isaías, gente espiritual, gente que ama a Dios sinceramente, que busca a Dios sinceramente? El pueblo se va a desviar otra vez. Otra vez viene una calamidad, otra vez las naciones se nos vienen encima, otra vez vamos a sufrir, ¿verdad?, guerras, invasiones y todo. Dios, o sea, y de repente Isaías ve la visión de Dios y dice, después de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, como diciéndole a Isaías, no importa que el rey haya muerto, Aquí estoy yo. aquí estoy yo sigo sentado en mi trono, y mientras yo esté sentado en mi trono no pasa nada, ¿verdad? Todas las acciones, todo lo que venga está controlado por mí. Nada, absolutamente nada, como diciéndole a Isaías, nada que le acontezca a mi pueblo no va sin mi autoridad, sin mi permiso y sin que yo lo consienta. Absolutamente nada. Así cuando, ¿verdad?, Juan ve ese trono, ¿por qué lo ve? Porque después de eso, después del capítulo 4 y 5, empiezan los juicios de Dios y empieza la calamidad sobre la tierra y empieza la maldad terrible sobre la tierra, como diciéndole a Isaías, lo que te voy a mostrar después, no te preocupes, yo sigo en el trono. Tengo el control de todo absolutamente. Aunque se vea una calamidad, no se ha salido de mi control. Y el pueblo de Israel será guardado en ese entonces, ¿verdad? Entonces podemos nosotros verlos así, ¿verdad? El Señor sentado sobre un trono. En Jeremías, en Lamentaciones, capítulo 5, versículo 19. Lamentaciones, capítulo, está después de Jeremías, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, ¿verdad? Y luego sigue Ezequiel. ¿Lamentaciones qué? Lamentaciones 5, 19. Ok, Lamentaciones 5, 19. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, tu trono de generación en generación. Ahí está, ¿verdad? Lamentaciones, ¿por qué se escribió este libro de Lamentaciones? Por lo que le estaba sucediendo al pueblo de Israel. Jeremías es denominado el profeta llorón, así le dicen, se fue denominado porque lloraba mucho por el pueblo de Israel.
por la calamidad que le había venido al pueblo de Israel, porque no hacían caso, ¿verdad? Cuando los invade el rey de Babilonia, ¿verdad? Y deporta a varios y queda un remanente, y ese remanente como que, ¿verdad?, se quiere rebelar, y uno mata al rey que había puesto el rey de Babilonia, y dicen, ¿qué haremos? Consulta a Dios, y Jeremías consulta a Dios, y Dios le dice, no se muevan, yo los voy a guardar, no les va a pasar nada, pero no se vayan. Si ustedes se van de aquí, les llegará la espada donde vayan. Si se van a ir a Egipto, que eso es lo que traen en su corazón, hasta Egipto los va a alcanzar Babilonia. Entonces, ¿verdad?, el pueblo de Israel no hizo caso, como siempre. Se parecen mucho a nosotros. No hizo caso, ¿y qué hicieron? No, pues nos vamos a Egipto, ¿verdad? Y desobedecieron la palabra de Dios. Y por eso lloraba Jeremías, veía la desolación de su tierra y todo. Y Jeremías expone eso: mas tú, Jehová, en medio de toda esa calamidad, en medio de todo, tú permaneces para siempre, tu trono de generación en generación. Porque a Dios no se le sale nada de control. Y prueba de ello es que el pueblo de Israel subsiste hasta el día de hoy. A Dios no se le va nada de control, absolutamente nada. Cuando Él mete en disciplina, aguas. Porque al pueblo de Israel lo metió en disciplinas muy duras, muy tremendas, muy fuertes. Porque cuando provocamos a celos al Dios Santo, que vamos a ver qué nivel de santidad tiene, aguas, hermanos. Hay que temblar. Por eso dice temamos y temblemos. Si nosotros no andamos bien delante del Señor, temamos y temblemos. Porque tarde o temprano, cuando Dios decide desatar su disciplina, vean al pueblo de Israel. ¿Quieren ver un tipo de disciplina? Vean al pueblo de Israel. Mandó a que los invadieran ejércitos enemigos, que se despiadaran de ellos, que los golpearan, los aceptaran, mataran a varios de ellos, ¿verdad? Violaran a sus mujeres. O sea, qué tremendo, ¿no? Y todo permitido por Dios por causa de la rebelión de Israel. Porque Dios les había dicho, si ustedes me buscan, yo voy a mantener a sus enemigos en paz con ustedes. Pero si ustedes se vuelven idólatras, aguas. Porque yo mismo traeré a sus enemigos y haré que los invadan. O sea, no es que el enemigo los quiera invadir, yo voy a hacer que los invadan. Entonces, con Dios no podemos jugar. Con Dios no podemos jugar. Por eso dice el escritor de Hebreos, nuestro Dios es fuego consumidor. Con Dios no se juega, ¿verdad? Entonces, Ezequiel, ¿verdad?, cuando ve la visión en Ezequiel, sigue Ezequiel 1:26. Ay, perdón. Ezequiel 1:26. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Fíjense, la misma expresión, ¿verdad? Véanse, igualito. ¿Cómo lo vio Ezequiel? ¿Cómo lo ve Juan? Igual. No alcanzan a describirlo, porque Dios es así, inaccesible, una luz inaccesible que solo pueden describirla como Algo parecido a lo algo que parecido al jaspe, a la esmeralda, así, o sea, un reflejo, un destello tremendo, ¿verdad? Fíjense, el que un poquito más lo deja ver, y eso porque a veces Dios toma formas antropomórficas para hacernos entender más. Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10. Perdón. Apocalipsis capítulo 7, versículos 9 y 10. ¿Apocalipsis o Daniel? Daniel, perdón. Daniel, sí, gracias, thank you. Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10. No, es porque estás grabando. No, es porque quería ver si estaban atentos. Ya vi que Víctor sí está atento. Entonces ya. Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de día, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fueron ardientes. Fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. Él pues se sentó y los libros fueron abiertos. Amén, ¿verdad? Entonces fíjense, ¿verdad? El trono, ¿cómo es el trono de Dios? Llama de fuego y ruedas del mismo como fuego ardiente.
Dice, un río de fuego procedía y salía delante de él. ¿Cuántos ángeles sirven al Señor? Millares de millares y millones de millones. O sea, una cantidad incontable. Incontable, en pocas palabras. Esta forma de decir es un hebraísmo para decir una infinidad de gente, de ángeles. Una infinidad de seres asistían delante de él, ¿verdad? ¿Delante de quién? Del anciano de días. ¿Sí? Y el juez se sentó y los libros fueron abiertos, ¿verdad? Ese trono llama de fuego. Volvamos a Ezequiel capítulo 1, versículo 26, 27 y 28. Ezequiel capítulo 1, versículo 26, 27 y 28. Ezequiel, ¿qué? 21, 26 y 27. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y vi apariencia como de bronce, refulgante como apariencia de fuego dentro de ella, en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo. Vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve. Así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. ¿Verdad? Fíjense, ¿cómo era, verdad, el trono de Dios? Como dice Juan en Apocalipsis 4:3, dice, y el aspecto que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. ¿Sí? Dice un traductor, un comentarista, Simon Kistemaker, ¿verdad? Juan transmite a sus lectores un sentido de majestad y belleza del aspecto de Dios y del trono al referirse a tres piedras preciosas, el jaspe, la cornalina y la esmeralda. El jaspe también se menciona en la descripción de la Nueva Jerusalén. Ahí Juan, al hablar de la gloria de Dios, dice, su esplendor era como de piedra preciosa, como una piedra de jaspe cristalizado. Puede tratarse de una variedad de cuarzo que se encontraba en varios colores, de manera que la gloria de Dios que se transmitía por medio de esa piedra ofrecía una belleza indescriptible. La piedra de jaspe en la antigüedad quizá era diferente de la que conocemos hoy en día con ese nombre. En general, los comentaristas comparan su brillo con el del diamante. Este brillo es imagen de la luz inaccesible de Dios que no permite que nadie lo vea. Primera de Timoteo 6:16. Por favor. El único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Sí, ¿verdad? Entonces la visión que tuvo Juan de la presencia de Dios era como el destello cegador de un diamante puesto al sol, con el brillo deslumbrante del rojo sangre del sarnice, y brillaba a través de ambos el verde más descansado de la esmeralda, porque sólo así podía el ojo humano soportar tal visión. Y dicen que el verde es el mejor color para nuestra vista, ¿verdad? Entonces, por eso Juan veía esa parte. Era maravilloso ver al que está sentado en el trono, tal como lo vio, con esa indescriptible belleza. Lógicamente entendamos que estas son las palabras con las cuales Juan daba a entender lo que estaba viendo con palabras humanas. Lo trataba de asimilar,
no quiere decir que sea igual. Trataba de asimilarlo con nuestra mente, con lo que conocemos, porque nosotros nos expresamos a través de lo que ya conocemos. Si de repente nos muestran algo que nunca conocíamos y nos piden describirlo, tratamos de buscar una semejanza con lo que ya conocimos y describirlo en base a eso, ¿verdad? Entonces podemos decir, ay, es que ese bicho se parece al escorpión, pero tiene forma de mariposa, y tratamos de hilarlo a algo que no conocíamos nunca. Lo mismo Juan, cuando está viendo la visión, trata de compararlo a cosas, ¿verdad? Para describírnosla. No quiere decir que sea exactamente igual. Está la magnitud de la belleza que Juan la puede describir con palabras humanas, pero créanme que lo supera. Por eso dice Pablo, como leímos, que es tan inefable que no le es dado al hombre expresar lo que nos espera allá arriba. Es algo maravilloso, el trono de Dios, su majestad, ¿verdad? Es difícil poder decir la realidad del significado que tiene cada color, pero lo que sí podemos decir es la fidelidad de Dios al cumplir sus promesas, su gracia, misericordia y fidelidad, ¿verdad? Porque Juan dice que vio que un arco iris, pero de color esmeralda, de color verde, ¿verdad? No sabemos si el verde era el color que más sobresalía de todos los colores y por eso Juan dijo que verde, o era todo verde el arco iris, ¿verdad? No podemos decirlo a ciencia cierta, pero lo cierto es que el verde puede simbolizar la esperanza, y eso es lo que Dios nos está hablando. En medio de toda esta calamidad que se viene sobre la tierra hay esperanza. El arco iris es símbolo de un pacto de Dios. Cuando Dios mandó el diluvio, y después del diluvio que hizo Dios, hizo un pacto con Abraham de que no volvería a destruir la tierra con agua, y lo ha cumplido. Entonces ese arco iris podría significar, ¿verdad?, que Dios va a respetar sus promesas al pueblo de Israel, ¿sí? Su pacto con ellos, ese Dios que tenemos, que es fiel a sus promesas. Y dice Juan, ¿verdad?, después de que vio ese trono, dice, y del trono, fíjense, después de ver ese resplandor y eso todo, dice, y del trono salían truenos, relámpagos y voces. Y del trueno, del mismo trono salían truenos, relámpagos y voces. ¿Sí? Es decir, nos da a entender la naturaleza de Dios. ¿Qué pasó cuando Dios se aparece en el monte al pueblo de Israel con Moisés? ¿Cómo era la apariencia? Dice que una nube, ¿verdad? Y que había relámpagos, truenos y voces, y que el monte temblaba a causa de la presencia de Dios, ¿verdad? Y que era tanto la magnificencia de eso que el pueblo de Israel estaba espantado. Y cuando Moisés les dice, vengan porque Dios quiere hablar con ustedes también, y dice, no, Moisés, no, ve tú, habla con él y nos dices qué quiere decirnos, pero ve tú, nosotros no vamos, ¿verdad? Entonces, pero Dios quiere hablar con ustedes también, vengan. No, Moisés, no, está terrible eso, no nos vamos a acercar, ¿verdad? Y Moisés tuvo que entrar a esa presencia, a esa zona de truenos, relámpagos y voces, a la presencia formidable de Dios, ¿sí? 1 Juan 1:5 y 6, por favor. Primero de Juancho. Sí. Primero de San Juan. ¿Cómo qué? 1 Juan 1:5 y 6. No, en Lili ya yo creo que va a ir. La luz de las tinieblas resplandece. 1 Juan 1:5. 1 Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Sí, el 6, por favor. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces, este trono, esa luz destellante nos habla de la naturaleza de Dios. Dios es luz, los relámpagos que emiten luz, ¿verdad? Entonces, este es el mensaje, dice Pablo, que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz
y no hay ningunas tinieblas en él. Las tinieblas, que son símbolo de maldad, son símbolo de pecado, son símbolo que opaca la luz. Y dice, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Y entonces dice Juan, y por eso lo quise poner, si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, ¿qué pasó? Mentimos y no practicamos la verdad. Y de ahí las palabras del Señor, que lo vamos a ver posteriormente, el llamado del Señor ante esta majestad, ¿verdad? Que dice Dios, dice Pedro, que Dios nos dice, sed santos porque yo soy santo. Ante Dios no podemos llegar. El cristianismo no es una religión con la cual tú puedas naufragar a como a ti se te dé la gana. Tú tienes que venir a Cristo a entregarlo todo, porque Dios es sumamente un ser, sumamente, y lo vamos a ver cuando los ángeles lo alaban, ¿verdad? Sumamente, infinitamente santo. Si nosotros nos acercamos, si alguien se acercaba a la presencia de Dios con un mínimo pecado, moría al instante. Si el sumo sacerdote, que entraba nada más una vez al año, entraba a la presencia de Dios, al lugar santísimo, y entraba con un pecado, un solo pecado, moría en la presencia del Señor. Si entraba sin ofrecer bien el sacrificio, ni siquiera pecando, sin ofrecer bien el sacrificio, al entrar moría fulminado por la presencia de Dios, porque Dios es total luz. Su santidad es tremenda, ¿sí? Por eso dice Pablo en Timoteo, que el que habita en luz inaccesible. El Salmo 104 versículo 2. Salmo 104 versículo 2. Versículo 2. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina. Amén. ¿Verdad? El que se viste de luz, el que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, ¿sí? Entonces Dios habita en luz inaccesible. ¿Qué más vieron? Truenos. Los truenos, ¿qué simbolizan? Los truenos pueden simbolizar varias cosas, pero una de las cosas de que nos habla es la voz de Dios. La voz de Dios es como estruendo, como truenos, ¿verdad? Vamos a Éxodo capítulo 19. 19, no vamos a leer todo, nada más el 19. 19. Éxodo 19. 19. Y 19. ¿Ya están? Dice, ¿no? Ya. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y Dios le respondía con voz tronante. Salmo 77, 18. 7, 18. Y la siguiente que me busca, el Salmo 81, 7. La voz de tu trueno estaba en el torbellino, tus relámpagos alumbraron el mundo, se estremeció y tembló la tierra. Pues cuando habla es estruendo, por eso dice ese canto, cuando habla es estruendo su voz, ¿verdad? Es tremendo nuestro Dios. El Salmo 81, 7. En la calamidad clamaste y yo te libré, te respondí en lo secreto del trueno, te probé junto a las aguas de Meriba, ¿verdad? Selash. Cuando encontremos en un salmo Selash, es meditemos lo anterior. El Selash es para meditar lo anterior leído. En la calamidad clamaste y yo te libré. Te respondí en lo secreto del trueno, te probé junto a las aguas de Meriba. ¿Selah es qué, perdón?
para meditar lo que leíste anteriormente, o sea, que te detengas a meditar lo que acabas de leer. Entonces, ¿verdad? Nosotros vemos ahí que Dios habla sobre el trueno. Ahorita se me vino hace años, ya estaba así, estaba orando. Y un día se me ocurrió y no se me ha vuelto a ocurrir. Decirle a Dios, quiero oír tu voz, pero tal como es. Era como mediodía con un solazo. Y lo digo porque lo oyeron todos los de mi casa. De repente se oyó un trueno, marca de quesos que hasta te saltas porque saltas. Y yo dije, ok, está bien. Ahí, ya no más, no quiero saber más. Salí de la habitación ese día y me acuerdo, estaban, creo, mi hermana y estaba alguien que nos ayudaba ahí en el aseo. Y todos dijeron, ¿oyeron ese trueno? Y yo, sí. Y yo dije, no me vuelvas a hablar así. Entonces, cuando Dios habla, se estremece, porque Dios es Él es el Todopoderoso, su voz es sumamente poderosa. Entonces entendamos esa parte. No estamos con un Dios cualquiera, estamos con un Dios que a su voz se ejecuta todo. Él manda las cosas que son y se hacen, ¿verdad? Los relámpagos, ¿verdad? Daniel capítulo 10, versículos 5 y 6. ¿Daniel qué? Capítulo 10, versículos 5 y 6. 5 y 6. Y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como un berilo y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como un color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. ¿Verdad? Y el sonido de sus palabras como estruendo de una multitud. ¿Cómo era su rostro? Parecía un relámpago, dice, ¿verdad? Los relámpagos y truenos también pueden significar también la justicia y santidad de Dios. El trono de Dios es algo tan importante en Apocalipsis, es tan importante, y ojo, se menciona una vez en el capítulo 1, en el versículo 10, una vez el trono. En el capítulo 2 se menciona 2 veces. En el capítulo 4 y 5, 17 veces. Y 45 veces en todo el libro de Apocalipsis. O sea, es una figura central de la revelación que Dios está dando. Con esto Dios deja en claro su poder, soberanía y autoridad ante todo lo que va a acontecer. Ver el trono de Dios es Dios está al mando y no hay nada que se salga de su control. Voy a leerles el Salmo 135, 5 y 6. Dice, porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere, lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos, ¿verdad? Y así terminamos esta parte, este día, con esta parte. El trono de Dios simboliza ¿qué? Que Dios tiene el control de todo. Todo lo que Juan vio, el resplandor de su gloria, o sea que todo lo que iba a venir es a causa de su santidad. Porque Dios no tolera el pecado y ha determinado un tiempo en el cual ajustará cuentas con la humanidad y con Satanás y sus ángeles. La santidad de Dios no puede estar en juego. 2, Él va a aplicar justicia, justos juicios. No son juicios cualquiera, son justos juicios que Dios ejecutará a causa del pecado. Y 3, su soberanía ante todos los acontecimientos, porque nada se saldrá de su control y su pueblo no va a perecer a pesar de la aflicción tan grande que va a tener. Él guardará a sus escogidos dentro del pueblo y no permitirá que nadie los dañe. A pesar del odio que va a haber contra ellos, a pesar de que la mayoría de las naciones van a venir contra ellos, no podrán destruir ese remanente que Dios tiene ahí. ¿Sí?
porque Dios lo ha determinado. Entonces es lo que Juan está viendo al ver ese trono de Dios. Dios le está diciendo esa parte, ¿verdad? ¿Amén? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿No? Bueno, pues oremos entonces. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque el día de hoy nos has enseñado, Señor, que es tiempo de meditar en ti, porque en cualquier momento tú puedes venir por tu iglesia, porque como ya lo hemos visto y tú nos has enseñado, Señor, no hay señales para el arrebatamiento. No hay señales, Señor, en la cual nos podemos apercibir que ya va a ser el arrebatamiento. Señor, en cualquier momento tú puedes venir y será en un instante, Señor. No habrá tiempo para arrepentimiento, no habrá tiempo para nada, Señor. Será un tiempo en el cual los que estén preparados se irán contigo y los que no se quedarán a padecer este gran y terrible momento, y que nada garantiza que serán salvos, Señor. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que si alguno de nosotros aquí no ha entregado su corazón a ti, no ha entregado su vida a ti, no ha venido en arrepentimiento ante ti, Señor, lo haga hoy. Si aún yo mismo, Señor, estuviere mal, tú corrígeme, Señor. Y si hay alguien aquí que esté mal, corrígelo, Señor. Ayúdanos, Señor. Clamamos a ti porque, Señor, queremos gozar por la eternidad contigo. Queremos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Queremos, Señor, que cuando esa voz se diga su vida acá, nosotros también nos vayamos con Cristo y no nos quedemos a causa del terrible mal que se va a desatar aquí sobre la tierra. Por eso tú quitarás a tu iglesia. Por eso tu iglesia no pasará esa calamidad, Señor, porque será desatada la maldad terrible. Si hoy vemos lo terrible de la maldad, no es nada comparable a lo que vendrá en ese tiempo. Y gracias, Señor, también por mostrarnos que tú estás en tu trono y que nadie te quita de ahí, y que tú tienes el control de todas las cosas, y que no hay nada que nos pase, acontezca, si tú no lo permites, Señor. Como dijo Jesús, ni un pajarillo cae si el Padre no lo consiente. Mucho menos nosotros, Señor. Nadie nos puede tocar si tú no lo consientes. Aún el mismo diablo, cuando quiso tocar a Pedro, tuvo que ir a pedir permiso a tu presencia, Padre, para poder tocar a Pedro. Y tú se lo concediste para probarlo y fortalecer su fe y ayudarlo, Señor. Nosotros sabemos, como dice Pablo, que todas las cosas, aún las cosas terribles, aún las cosas fuertes, Señor, persecuciones, angustias, despojos, desalojos, cosas tremendas, Señor, enfermedades, tribulación, todo nos ayuda a bien a los que amamos tu presencia, Señor, a los que en verdad hemos nacido de nuevo. Y así, Señor, te pido que nos ayudes a gozarnos en esta palabra y a meditar en que tú estás en tu trono y que, Señor, tú aplicas justicia tarde o temprano. Señor, gracias, Señor, por ser nuestro Dios. Gracias por salvarnos, Señor. Gracias porque tu justicia ha sido tan grande, Señor, que si nos hubieras mirado nuestros pecados ya estaríamos en el lago de fuego y azufre. Pero solo tu misericordia nos tiene aquí en Cristo Jesús. Gracias, Padre. Pido tu amor, tu gracia en esta despedida, Señor, que vayamos meditando en esta palabra, que vayamos pensando en esta palabra, Señor, y meditando en ella todos estos días hasta que volvamos a tener el siguiente estudio, Señor. Muchas gracias, Padre. Recibe toda la gloria en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Todavía no.